Porque hay muchos vagos y vagas, ¿verdad? Seguro que sí. Vamos día conmigo, amén. Muchos vagos. La única razón que se entiende porque no venga una persona es por razones de fuerza mayor. Como enfermedad, que está casi muriéndose, que le duele un dolorcito de cabeza, le duele el pelo, véngase a la iglesia. No le va a pasar nada, en lo absoluto. A lo mejor el Señor le sana. Eso no es excusa. Excusa es que no pueda caminar, que esté en una cama, que esté ardiendo en fiebre y que esté temblando y no coordine y diga puras sandeces. Ahí sí se la pasamos. Pero media vez usted puede hablar con un visitante que diga, oh, ¿qué tal? Ven a visitar al enfermo. Levántalo, lléveselo a la iglesia. Se deje de cuentos. Amén. Aunque no me digan amén, ¿verdad? Pero es amén. Y llegar a tiempo a la iglesia como la mujer. Si tan solo tocar el borde de su manto seré sanada. Es lo que decía, ¿verdad? Pero bueno, no le voy a marcar el paso en eso porque no es el tema. El tema de hoy que vamos a tocar va a ser el de... yo creo que este nos sirve, hermano. Mira. Espérate, pues ¿cómo va a servir si no tiene la cosita esta? Te digo. Ahora sí va a servir, vas a ver. Es que a veces me lo dan sin batería, hermanos, por eso le digo. Pero bueno, de todas maneras, a todos sean, hermanos, todos sean bienvenidos a la casa del Señor. No hay excepción de personas, todos somos bienvenidos, dicen amén. Sí, muy importante, ¿verdad? La idolatría de Corintios. Vamos a tomar el verso de Primera de Corintios capítulo. Espero que los hermanos de Everett estén conectados con nosotros para poder darle seguimiento a los temas de Primera de Corintios, porque allá tocamos parte y acá tocamos otra parte, que he empezado a hacerlo desde hace poco tiempo, pero así va a estar sucediendo, en donde vamos a estar revisando el trabajo que se hace, ¿verdad?, en la iglesia, porque el trabajo de la iglesia es importante. Mire, yo no tengo, ni quiero ser exagerado, hermanos, pero tenía años, voy a ser franco, de no percibir algo tan hermoso. ¿Dónde están las cantoras? ¿Por qué se van las cantoras, hermanos? Sí, todas las cantoras las quiero acá arriba. Hermanas, ustedes que hayan cantado y servido al Señor, no significa que pueden irse de farra, por allá de vagos. No, tienen que estar en el culto. Especialmente los cantores tienen que estar bien atentos con la palabra del Señor. Sí, pero hermanos, hay que entender eso, ya sé, pero no les va a pasar nada si se les quita un poquito de make-up, no se preocupen. Aquí no los vamos a juzgar, ¿verdad, hermanos? Vamos, diga conmigo amén, hombre, no le vamos a juzgar a las hermanitas. Si de repente lloraron y se les cayó ahí, no se preocupe, al fin vamos a conocer quiénes son, ¿verdad? Al fin las vamos a reconocer tal y como el Señor las mandó al mundo. Así que no se preocupen. Pero bueno, cuán linda experiencia, ¿verdad? Yo hubiera querido que siguieran con el culto, aunque yo no hubiera predicado, no me hubiera importado. Porque cuando hay cultos llenos de la presencia de Dios y que el Señor está en medio nuestro, no importa, a veces no todo es palabra. La palabra es buena y es importante porque la palabra nos enseña, ¿correcto? La palabra nos enseña. Pero nos enseña todo, la palabra, es muy importante. Nadie puede adorar, nadie puede, hermanos, aunque alguien diga yo sé adorar, puedo orar por mí mismo. No es lo mismo si eres enseñado en el trabajo, tienes que aprender. Todos necesitamos un maestro, ¿verdad?, para aprender. Pero bueno, lo que le quiero mencionar es de que, hermanos, la presencia del Señor se hizo presente, visible, ¿verdad? Que bueno, hubiera seguido, mi hija, no hubieras importado, hubiera seguido, hombre. Tranquilo, yo me aviento 15 minutos de prédica aquí, con eso basta. ¿Qué? ¿A poco no me creen, hermanos? Que sea capaz de 15, ¿no me creen ustedes tampoco? Cuando ustedes vayan a la escuela superior, allá les van a dar clases grandes, de 2 horas y media. Aguántense. ¿Te las han dado, verdad? 2 horas y media, directitas, hermanos. Así que prepárense, por favor. Eso de rollo de que 30 minutitos, 45, eso lo inventó el hombre, hermano, para hacer moldes. Pablo predicó toda la noche y la gente no se cansaba.
¿Ah? Imagínense, se le cayó uno, que no vaya a ser Leandro, ¿verdad? Se le cayó, pero ese era el tercer piso que se le cayó. Hay que, cuando caiga la gloria de Dios, amados, hay que poner el ojo a Leandro. Inmediatamente, por favor. Una cuerdita por ahí, no se nos vaya a caer el chamaco. Porque acá se nos cayó uno. Una vez, ¿se acuerdan uno que estaba tocando el piano? Tronó, no sé qué le pasaría. Dije, aleluya, ¿qué fue eso? se cayó. El otra vez se me cayó uno aquí. Por poco se pega con esa silla, hermano Sugieres. Yo me asusté cuando lo vi caer, porque le pasó así a la esquina de la silla. ¿Se imagina usted? Gracias a Dios que el Señor lo tiró. Porque si no lo hubiera tirado el Señor, nos hubiera hecho la guerra, le garantizo. Claro, si una persona ahí se mata, hay que tener cuidado. No se caiga si el Señor no lo tira. Si el Señor lo tira, cáigase. Pero bueno, cuando haya cultos llenos de la gloria del Señor, no se preocupe por mí ni tampoco por el protocolo. Se los aclaro de antemano. El protocolo no es importante, el programa tampoco. Lo más importante es de que salgamos conforme a lo que Dios ha designado. Mire, hermano, no le miento, no le exagero. Yo le digo, tenía años de no experimentar algo tan hermoso, pero yo estaba sentado ahí sentado, ahí. Y estaba la gloria del Señor, yo escribiendo, porque yo tengo que escribir, escribo mucho, hermanos, y de repente sentí un personaje de fuego a mi lado y empezó a crecer. Yo estaba, yo escribiendo, hermano, pero siendo ministrado, siendo ungido. Muy lindo, muy lindo. Algo así me pasó a mí hace muchos años atrás, hace como unos 34 años, que yo experimenté algo así, para darle una idea. Personaje de fuego un día lindo que se introdujo. Mira qué experiencia más hermosa. Pídale a Dios experiencias. Yo creo que este año de derramamiento es año de experiencias. Y el Señor está aquí en cada culto nuestro. Pero tiene que aprender a percibir. Y por favor, hermano, sugiere, si usted mira que algo no está fuera, que está fuera de orden en el culto, no importa quién sea, inmediatamente a corregirlo. Ustedes saben de qué les hablo. Porque todo eso estorba la presencia de Dios. Si alguien no viene al culto, pues hay que decirle, hermano, ¿viene al culto o viene a qué viene? Porque al culto se viene a, ya sea a percibir la presencia del Señor de alguna forma, pero no a otras cosas. ¿Me explico, hermanos? Vamos, diga conmigo, amén, no se enoje conmigo, no lo estoy regañando aunque parezca. Así dijo Abisaí en la mañana. Es que la voz, dice él, me duele, pero no, no se sienta regañado, hermanos, por ninguna manera, ¿verdad? No es la idea de regañar a nadie. Usted ya está grandecito para entenderme. Muy bien, hermanos, primera de Corintios 10, verso 14. ¿Lo tenemos allá? De la idolatría. Entonces hablemos inmediatamente de la idolatría de los corintios, hermanos. Inmediatamente. ¿Lograron tomar el tema, hermanos? La idolatría de los corintios. Vamos a hablar un poquitito acerca de lo que Pablo se está refiriendo en el capítulo número 10 del 1 de Corintios en cuanto a este punto tan importante, porque a veces no se entiende bien lo que significa el ser idólatra, pero la Biblia lo enseña y también nuestros diccionarios, hermanos, lo enseñan. Entonces, antes de esto quiero explicarle que la razón de la carta a los corintios fue reeducar, edificar, direccionar a una iglesia mal ejemplo en su área, porque era una iglesia idólatra. Hermanos, que yo no puedo decir que Corintio era una iglesia idólatra solamente. No, al grado que idolatraban a sus ministros, no. Me refiero yo a ministros de que competían con otros ministros. No estoy hablando de reconocer una paternidad o un ministerio. Estoy hablando de competir quién era mejor ministro que otro. Y yo creo que no debe de hacerse así. Pero Pablo llegó a reeducar, edificar y direccionar en muchas áreas, no nomás en la idolatría. La idolatría era prácticamente una de las razones fuertes porque este movimiento de Corintios tenía la idea de mezclar, hermanos, y no sé si me explico, porque a veces tienden algunas congregaciones a
a mezclar, de decir vamos a creer en la Biblia, pero también vamos a hacer esto otro. Y vamos a hacer lo otro, ¿me entiende? Y de repente yo fui a ver un drama el otro día, muy, muy bonito, con unos hermanos que me invitaron a Bellevue. Hermanos, en el cine, fui al cine, yo no tengo problema con el cine. Y me fui al cine a ver ese drama que se llama, ¿cómo se llama el drama? The Torn, ¿verdad? Algo así, muy bonito. Tiene algunas cositas que yo no estoy muy de acuerdo con ello, pero media vez sean secundarias, no mucho me interesa. Para usted que conoce la Biblia, usted va a entender a qué me refiero si usted llega a ver ese drama. Pero en realidad yo creo en las artes, hermano. Y creo que Dios se glorifica en las artes, media vez el mensaje no vaya adulterado. Media vez el mensaje no vaya minimizado o que tenga más mezcla que contenido. Y a veces hay algunos dramas, hermanos, que están, especialmente ahorita que viene, ¿qué fecha estamos? Estamos en marzo, abril, especialmente abril. Toda la gente religiosa inmediatamente empieza a sacar todas sus creencias y sus formas de interpretar la Biblia. Y usted va a mirar muchos dramas acerca de la muerte y la resurrección de Jesús, hermanos. Usted va a mirar a Barsabás o Barrabás, mejor dicho, hermanos, y usted va a mirar a los ladrones en la cruz y a Jesús siendo crucificado el viernes en la noche o en la tarde y resucitando tempranito el domingo en la mañana. O sea, eso no, para empezar, no está bien porque no entra en la palabra profética. Porque la Biblia dice que eran 3 días y 3 noches. Gracias, hijo. 3 días y 3 noches. Y pues no entra, entiende, la matemática bíblica, porque 3 días y 3 noches son 72 horas en total. Y de viernes a domingo temprano no lo son. Entonces toda la cristiandad ahorita usted la va a mirar que va a empezar a sacar incluyendo iglesias cristianas, hermanos. Van a hacer dramas de la muerte y van a clavar a Jesús y la resurrección, hermano, y todo el mundo se va a volver santo y no van a comer carne. Hermanos, aunque creo que ya pasó, ¿no? La semana de la carne, ¿no? No ha pasado, hermanos. Yo ni me acuerdo. ¿Cuándo es? ¿Todos los días de ahorita? ¿O hay 40 días de no comer carne? No, yo lo sé, que son todos los días. Pero yo me refiero a la creencia que tiene la religión, hermanos, que ha enseñado al mundo. Hay una semana, hermana Silvia, usted que sabe más de eso que nosotros. No, ¿a poco ya se le olvidó? ¿Ya se le olvidó a la hermana? Todavía no llega. Ya ve que sí sabíamos, que sabía más que nosotros. ¿Cuándo es, hermana? En abril. Me imaginé, porque en abril hay una semana después de la Pascua, que sería el día 14, el día 15, que es el día de la Pascua judía. El día 14, 15 de Abib Nisan, como se conoce, Abib Nisan, correcto, abril, marzo, es donde empieza el año nuevo israelita, el año nuevo hebreo, hermanos. Ellos celebran su año nuevo ahí. Y a ellos se les dio como señal sacrificar a un cordero por familias y comerlo todo, con hierbas amargas, etcétera. Y era un memorán como por todas las generaciones. Tenían que hacer eso para recordar cómo Dios los había arrebatado de las garras de Egipto y de la esclavitud de Faraón, y los había sacado con mano poderosa de la tierra de Egipto. Y entonces les dio la orden el día que la 10ª plaga llegó, que era el ángel destructor o el ángel de la muerte, que iba a matar a todos los primogénitos de la tierra de Egipto donde no hubiera una señal de la sangre. Y solamente en Gosén había señal de sangre, así es que todo Egipto lloró ese día porque todos los primogénitos murieron, para poder sentar que el Dios de Israel era el Dios de los dioses y que Él era el que estaba sacando a Israel, su pueblo, de la esclavitud. Bueno, ese día el Señor les dijo que esa noche tenían que comer al cordero por familias en casas. Lo iban a sacrificar y ya por la tarde lo iban a comer, o la noche iba a pasar el ángel destructor.
Pero antes de eso tenían que poner con la sangre una señal en las puertas y en los dinteles de las puertas, los marcos, que allí había una persona que temía al Señor, que amaba al Señor. Esa es la señal de la sangre de Cristo, hermano. No es la señal de la Santa Cruz, porque la cruz no es santa. La cruz es un símbolo de maldición, donde se crucificaban a los peores criminales, elaborada por el Imperio Romano. Ahí mataban a los peores criminales. Entonces no es un símbolo de bendición, es un símbolo de maldición. De hecho, Pablo lo explica en Gálatas capítulo 3, creo que es el verso 16, si no me equivoco, cuando dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que sea crucificado en un madero. Entonces, cuando se habla de madero, se refiere a la cruz, porque había diferentes tipos de cruces. Había un madero, había una cruz y había una X, que eran 3 tipos de cruces que se usaban. Pero bueno, es historia. Así le llamaban cruz, para crucificar a los peores criminales. Pero usted se va a dar cuenta que ahí, en ese lugar de Gosén, se estableció la celebración de la Pascua que hoy los judíos celebran, el 14-15 de abril, que estamos nosotros hoy a punto de llegar posiblemente. Y bueno, me refiero yo en que ya viene en camino. Y toda la gente empieza a sacar, hermanos, a sacar. Porque después de la Pascua venía lo que sería la semana. Yo imagino que esa va a ser la semana donde no se come carne, porque era la semana de los panes sin levadura, hermanos. Exactamente después de la Pascua se empezaba a vivir 7 días de purificación, supuestamente, en donde de cada familia, cada hogar tenían que sacar todo lo que tenía levadura, todo lo del leudado, porque la levadura en aquel entonces representaba y sigue representando el pecado, desde luego. Entonces tenía que salir toda la levadura. Israel estaba por orden de no comer, hermanos, pan leudado, y tenían que mantenerse. Era una semana santa, hermanos, pero no es el Via Crucis el que era santo. El Via Crucis, que sería la crucifixión, era la época pascual de la Pascua. Entonces, para que usted se dé una idea, van sacando todos los atuendos y todo. Y hay que entender que la iglesia tiene que ser reedificada, reeducada, direccionada, hermanos, para convertirnos en un buen ejemplo, porque Corintios fue un mal ejemplo para los que tenía a su alrededor, un mal ejemplo, hermanos. Sin embargo, el ejemplo que ellos tuvieron, lo hablaba en la mañana, se nos dio a nosotros para que no hagamos lo mismo que ellos hicieron. Y Pablo termina su enunciado con este tipo de comentarios, diciéndole al pueblo: no sean idólatras. Entonces es importante revisar por qué. Es que Pablo le dice a los corintios que eran idólatras. Tú no le vas a decir a una persona: no seas borracho, si ese nunca ha tomado. ¿Correcto? No seas marihuano si huele a perfume en vez de a marihuana. No seas mal hablado si el hombre es una persona bien refinada, o la mujer. Pero tú le vas a decir a un borracho: usted no sea borracho, anda más ahogado que el agua. Tú le vas a decir a un mal hablado: mire, usted no sea mal hablado, porque la forma que usted se expresa es muy mala. O a una persona que es adicta, no le vas a decir que no es adicta si huele a todo tipo de estupefacientes, hermano. No estamos denigrando a ninguna persona. No estamos en contra de, hermano, del ser humano. No estamos en contra de que tengan ciertas deficiencias que tengan que trabajar. En lo que estamos en contra es de que el pueblo del Señor ya no debe de andar en eso. ¿Me escuchó lo que le dije? Ya no debe de andar en eso. Usted que se dice ser cristiano, usted tiene que quitar de su memoria, de su agenda, de su vida, de su conducta, todo lo que le está conllevando a el mal, para no convertirse en un mal ejemplo. Que lo señalen porque usted va a la iglesia mucho, que lo señalen porque usted es una persona que ora, que lee mucho la Biblia, que predica el evangelio, que lo señalen, no se sienta mal.
Es un buen señalamiento. Que lo señalen que porque usted se la pasa en la iglesia del Señor. Pues está bien, no importa quién sea que lo señalen, pero que no lo señalen por malhechor. Que de repente digan, óyeme, allá el miembro tuyo que va a tu iglesia, me dijo una vez una persona, allá lo vimos bien borracho. ¿Cuál miembro? Fulano de tal. Oh, no te equivoques. Él dice que viene con nosotros, pero nomás de pasadita. Nunca ha sido miembro. Yo tengo que defenderme, hermano. Porque los que yo creo que pastoreo han sido personas entendidas, que no vamos a tener una doble vida, hermanos, una doble moral. Sabemos lo que dice la palabra del Señor, sabemos lo que dice el Evangelio y sabemos que tiene que haber un cambio en el Evangelio, tiene que haber todo con madurez. ¿Dicen amén? No le puedes vivir echando la culpa a la debilidad de su alma. No, Señor, es su decisión hacer o no hacer. Es su decisión el aceptar. Por eso cuando usted escuche el tema de la mañana, cuando ya terminemos el culto, usted va a mirar que Israel, hermano, fue un pueblo que fue un mal ejemplo en dos cosas. En una, en que vio la gloria de Dios y la menospreció. Y en la segunda, que hizo toda clase de maldad, teniendo el conocimiento de la gloria del Señor. Y por eso el Señor dice que de la mayor parte de ellos no se agradó el Señor y quedaron tendidos en el desierto. Ahora, ellos tenían conocimiento, hermano, de que estaban haciendo mal y pensaron que no iba a suceder absolutamente nada. Y yo le repito una vez más esto: aquel que comete mal se ata a sí mismo. Nadie lo vio, pero Dios lo vio. Su alma lo sabe. Se ata a sí mismo. De repente dice, pero ya lo hice, no me pasó nada. Se va a tirar otra cuerda cuando lo vuelva a hacer. Y luego va a decir, todavía estoy bien. Se tira otra vez el pecado, lo mismo, otra cuerda. Y ya empieza a sentir como que ya más una carguita, una aflicción del alma. Se tira otra vez el pecado porque se vuelve adicto a pecar, a hacer lo malo. Piensa que no va a suceder nada. Y de repente cuando viene el día, se da cuenta que no se puede desatar. Está amarrado. De repente vienen endemoniados otra vez, hermano. De repente vienen con problemas del alma, psicológicos, espirituales, a que Dios haga un milagro. Y la consecuencia de hacer lo malo es de que al principio parece que no sucede nada, pero así le pasó a Adán. Mira, dijo Eva, mira Adán, Dios dijo que íbamos a morir, pero mírame, aquí estoy, come. Y Adán dijo, no te pasó nada, entonces nos estaban chanfleando, como dijo alguien por ahí. Y agarró del fruto y comió, y los dos murieron. Y por causa de ellos nosotros hemos experimentado la separación de Dios hasta que vino Cristo a restaurar nuestra relación con el Padre una vez más. Por eso hoy tenemos entrada libre al Padre, hermanos, por Cristo Jesús. Pero eso no nos da el derecho de continuar como vivíamos en la vida pasada. Es todo lo contrario. Ahora podemos romper las cadenas y liberarnos para empezar camino a una vida fructífera, donde realmente seamos bendecidos por el Señor. Desde adentro para afuera. Bueno, entonces le explico para que usted entienda que la razón de la carta a los Corintios fue para reeducar a una iglesia idólatra, entre otras cosas que ya hemos mencionado, que también, ¿para qué le menciono ya lo demás? Usted puede ver los temas anteriores que hemos tocado sobre este libro. Y también edificar a la iglesia, y lo otro, direccionarla en cuanto a el ejemplo. ¿Qué clase de ejemplo quiere dar? No en la iglesia todos se perfuman, hermano. Todos nos peinamos. Todos nos ponemos corbata, nuestro mejor traje o el mal traje. Yo no hablo de la iglesia. En la iglesia todo el mundo puede decir, gloria a Dios. No, yo no hablo de eso. Yo hablo de lo que sucede en tu intimidad, lo que sucede en tu trabajo, en tu diario vivir. ¿Qué dice la gente de ti? En realidad, hermano,
¿Qué dice la gente de ti en cuanto al evangelio? Yo estoy hablando en cuanto a tu vida completa, en cuanto a tu evangelio. ¿Qué dice la gente? ¿Te cree o te tira loco, como dicen por ahí? Ese habla muy bonito, pero hace cosas muy malas. Dígame, ¿cuándo la gente va a creer en una persona así o en un evangelio así? Pero bueno, ese era Corintios, ¿no? Para que usted se dé una idea. Gente idólatra, estaban metidos. Cada celebración, con todo, hermano, le pegaban a la celebración. Era una iglesia llena de dones y toda palabra. Aparentemente tenían de todo menos de ser una iglesia obediente a Dios. Usted sabe que esta palabra tiene mucho peso, hermanos. Mucho peso, la obediencia a Dios. Porque cuando una persona no puede ser obediente al hombre de Dios, a la mujer de Dios, a los líderes de Dios, dígame cómo va a ser obediente a Dios. Es lógico. A Dios no lo está viendo, lo puede sentir. Y usted puede decir, yo voy a obedecer a Dios, pero cuando tu pastor, cuando tus líderes o quienes estén en la autoridad te digan algo, lo que tienes que aprender es obediencia, porque la palabra obedecer tiene mucho peso. ¿Qué dice, hermano, sobre este término, el aprender a obedecer? Porque es difícil, hermano. Es difícil aprender esta parte, el ser obediente a Dios, a la palabra, lo dije, autoridades, etc. Mire Samuel, lo que dice, 15:22. Samuel respondió, hablando de Saúl, ¿qué le agrada más al Señor? Nótelo bien lo que dice. ¿Qué le agrada más al Señor? Que se ofrezcan holocaustos, que tengas tu servicio tú, que le sirvas, que hagas el mayor esfuerzo, etcétera, 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 y sin obedecer, sin obediencia, o sea, sin realmente tener una vida digna de decir voy a orar, voy a cantar, voy a servir al Señor. Pero la Biblia dice que es mayor la obediencia que cualquier sacrificio. Cualquiera, hermano. Por eso dice, no se agrada al Señor. Juan 14:15, si ustedes me aman, obedecerán, ¿qué dice? Mis mandamientos. Entonces, cuando una persona sabe lo malo y lo sigue haciendo, se le constituye como desobediencia. Esa es la contraparte, ¿no? De la obediencia, ¿cuál es la contraparte? La desobediencia. Y por la desobediencia es que se han perdido muchas bendiciones. El enemigo le ganó a Adán por la desobediencia. El enemigo le ha ganado a muchos hermanos por la desobediencia. La obediencia vale más que 1000 palabras y 1.000.000 de dones. Porque hay gente que puede tener muchos dones, hermanos, del Espíritu Santo, pero en su corazón es desobediente. Entonces tendrá que trabajar el corazón para volver otra vez a la obediencia. Por eso Pablo fue insistente en decir, voy a reeducar a la iglesia, la voy a volver a enseñar. Porque esta iglesia necesita palabra, no palabra teológica, no, palabra de que le instruya para que aprenda a someterse en obediencia al Señor, a la palabra de Dios y desde luego pues a los ministros, que son los que demandan pues obediencia de parte de Dios, hermanos. Pero la obediencia vale más que 1000 palabras y 1.000.000 de dones, hermano. De nada le sirve a alguien tener, hermanos, grandes talentos si es desobediente. Imagínense. Hablemos de la obediencia rapidísimo. Primero que todo, definamos un poquito lo que significa obediencia según el diccionario de la lengua castellana. Dice que es acción de acatar la voluntad de la persona que manda. Hermanos, oiga, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. La definición bíblica, o según el concepto bíblico, la obediencia a Dios es considerada una virtud y se le define como acatar su voluntad, aceptar sus designios. Someterse a su autoridad es por tanto una actitud que el ser humano debe aprender
No viene de manera innata. Esto uno no nace obedeciendo, amados hermanos. Uno aprende a obedecer. Es algo que debemos desarrollar con el paso del tiempo. La disciplina, constancia y motivación son tres elementos que nos ayudarán a ser más obedientes. Numerosos pasajes bíblicos que nos hablan de la obediencia, sus beneficios y consecuencias. Estos que les presento son algunos que tienen que ver con la obediencia. Romanos capítulo 6, verso 15, verso al 18. Aquí nos dice que uno se hace siervo de aquel a quien obedece. En este caso, al pecado o a Dios. Es mejor hacerse siervo de Dios, ¿no le parece? Usted puede leerse ese pasaje, o qué lástima que los hermanos no se los están poniendo en pantalla porque lo están perdiendo, ¿verdad? Hermanos, pasajes tan importantes, que vayan trabajándolos para que los hermanos los entiendan. Todo esto. Santiago 4, 7 al 8 nos enseña que no podemos servir a Dios y a la distancia. Tiene que ser de cerca, debemos acercarnos a Él. Y al hacerlo, Él se acercará a nosotros. Este acercamiento solo es posible a través de la obediencia, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará. ¿Correcto? Pero estamos hablando de aprender, hermano, primeramente a obedecer al Señor. Ahí la pusieron al final, gracias hermanos, porque los tuve que exhortar a que le echaran ganas los hermanos. Qué bueno. El otro no lo pusieron, el de Romanos. Solo así por chiste, hermanos, se gustan. Con ánimo, creo que nomás está un hermano trabajando en cabina por eso. Ah, pobrecito, con razón. Bueno, vamos a continuar. Filipenses 2, 5 al 11, usted lo tiene que leer en su casa o en su Biblia. Usted lo puede leer hoy mismo, hermano. Dice el mismo sentir que hubo en Cristo. Usted ya sabe que habla, haya en vosotros también ese sentir que hubo también en Cristo. Debe de haber en nosotros un sentir de ¿qué? De obediencia. A tal punto de sacrificarnos por Dios, hacer que nuestra carne muera para que nuestro espíritu viva y gobierne Dios, hermano. Entonces, hay que entender que hablar de la palabra obediencia tiene mucho peso. Y una de las cosas que Corintios tenía que estaban fallando era la obediencia, hermanos. Como muchas iglesias y muchos hermanos, ¿no? Hermanos, mire cómo nos cuesta aprender a obedecer, ¿verdad? La palabra del Señor, las órdenes pastorales, la comunión, etcétera, etcétera. ¿Verdad que cuesta, hermanos? ¿Usted se acuerda cuando usted era desobediente con su papá? A ver, levante las manos los hijos que son hijos de... No, jóvenes todavía ahorita aquí. Los viejos ya, ¿para qué, hermano? Ya caminamos. A eso lo reeducamos aquí en la iglesia. Pero los jóvenes, le quiero decir que la iglesia es un campo de reeducación. Pero los jóvenes, que están todavía jovencitos bajo tutela, los adolescentes, jóvenes todavía, menores de 18 años, ¿verdad que les cuesta obedecer? Tú ya estás más mayorcita, tú, ¿verdad, mija? ¿Qué tal cuando su mamá le dice, ¿qué? Usted que dice, no, aunque ustedes no lo digan por fuera, por dentro están diciendo, pero un montón de barbaridades. ¿Sí o no? Seguro que sí, porque obedecer no es fácil. Seguro que sí, hermanos. No es fácil decir, sí, papá, inmediatamente, ahorita lo que usted diga, porque usted tiene la razón, porque sabe más que yo, es más adulto. No. Lo primero que a veces la gente puede estar pensando, o los jóvenes, es, ¿y este viejo arcaico, esta vieja arcaica, qué se cree? Como quisiera que se largara para irme yo a hacer lo que yo quiero. Por dentro así están hablando, hermanos. Porque no es fácil obedecer. Ahora imagínense con adultos en una iglesia. Vienen de ese tipo de escuela, de ese tipo de hogares, y los trae el Señor en bruto, en crudo. Y les dice a los siervos, mi siervo, quiero que me reeduques a este medio enzarapado que por allá piensa que él sabe pero no sabe nada. Vas a tener que lidiar con él o con ella. Es un cabeza dura, necio como él solo, como ella sola. Piensa que no tiene que aprender más, que ya lo sabe todo. Quiero que me lo reeduques.
Usted sabe que para eso el Señor lo prepara a uno. No lo prepara en letra, lo prepara internamente a uno, hermano. No es en letra, es en el aprender, porque el mayor reto de un ministerio no es predicar ni enseñar, es aprender a sobrellevar toda clase de personas y tú estar sano en tu corazón. Si el otro te odia, tú no odias a nadie. Si el otro te aborrece, tú no aborreces a nadie, aunque no estás obligado a estarle buscando para hacer amistad con nadie. No estás obligado, Dios no te obliga a eso. Ese es el trabajo de un ministro, hermanos. Abajo del púlpito. Arriba del púlpito no, pues acá predicamos y enseñamos, tiramos cañonazos. Abajo del púlpito. El que no va a entender el trabajo de un ministro, como Pablo llegó con Corintios, van a aborrecer a los ministros. ¿Sabe por qué? Porque en su corazón hay un espíritu de desobediencia. Y por eso no saben sujetarse. No saben obedecer, hermano, porque hay un espíritu de desobediencia. Piensan que la iglesia es un campo anarquista. Y no es un campo anarquista. Yo lo dije esta mañana. Cuando usted llegue a la presencia de Dios, allá no va a llegar ningún anarquista, ni ningún rebelde, ni ningún sublevado, ni ninguno que no reconozca autoridad. No va a llegar. Para eso está la escuela aquí, para aprender en la iglesia. Y Pablo llegó a enfrentarse a una bola de monstruos, hermano, y les tuvo que decir: huyan de la idolatría, idólatras, les está diciendo, hermano. Primero les dijo mal ejemplos de la iglesia, mal ejemplo, son mal ejemplo. Habiendo visto la gloria de Dios, se van todavía como mal ejemplo a pecar. Y les dice, nomás les recuerdo que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Todos pasaron el mar. Todos bebieron de la roca que les seguía, la cual era Cristo. Todos vieron las maravillas, las glorias. Y de muchos de ellos no se agradó el Señor y quedaron tendidos en el desierto. Escúcheme, hermano. Muy importante que entendamos esto. Ahora, viene el Señor y explica a través de Pablo acerca de la importancia de obedecer, amados hermanos, porque es una característica que se va a llevar con nosotros a la presencia del Señor. No se va a llevar su dinero, ni su traje, ni su videogame, nada de eso se va a llevar. Eso son cochinadas. En el cielo no sirve eso. Allá se va a llevar solamente la fe y la obediencia. Y desde luego, la santidad va con nosotros porque va el Espíritu Santo, pero nuestra fe va con nosotros y nuestras obras de obediencia van con nosotros, hermanos. Vamos un poquito más adelante. Mateo 26, 36, 39 y 42. Yo voy a leerle solamente el comentario. Que no sea yo quiero, sino como tú quieras, le dice el Señor al Padre. Tal debe ser nuestra disposición a Dios, hacer esto nuestra sabiduría. Esto muestra sabiduría y humildad, hermanos. En pocas palabras, si el Señor te pide algo, dile: Señor, amén. En obediencia lo voy a hacer. En rebelión, no. Eso no lo premia al Señor. Eso no lo honra al Señor. Tiene que haber una capacidad, hermano, de sumisión total al Creador. Esto significa cederle el control a aquel que pueda hacerse cargo de nuestras vidas. Primera de Samuel 15, verso 22. Este pasaje es un clásico. En la lectura cristiana, pues nos muestra una verdad espiritual que pocos logran dimensionar. ¿Qué dice ahí? Samuel, hermanos, a Saúl: es mejor obedecer que los sacrificios. En pocas palabras, no le sirve de nada a usted pretender, hermanos, que está agradando a Dios con algo cuando en su corazón sabe que está desobedeciendo. Le pongo un ejemplo, hermanos. Le voy a poner un ejemplo y me voy a tomar el derecho de, como su pastor, de decírselo esto como su pastor. Lo voy a volver a poner para que lo lea bien. Si su pastor le ordena una cosa, a usted le toca hacerla. Claro, media vez no sea algo que le diga el pastor, porque hay gente loca, no, vaya y tírese el pináculo aquel para que pruebe que tiene fe. Es una locura, ¿no? Usted sabe que se va a estrellar.
O vaya, métase a esa tienda con esta pistola, mire que le voy a dar y asalte allá. Usted sabe que es incorrecto. ¿Correcto? Pero si su pastor le dice, no deje de congregarse, la Biblia dice, como algunos tienen por costumbre, ¿usted qué le toca? Obedecer. Si su pastor le motiva y le dice, hermanos, hay oración en la mañana, ¿cuál debería ser la actitud? ¿Cuál? Venir a la oración. Si su pastor le menciona, hermanos amados, les motivamos en el nombre del Señor a que vengan más temprano, el culto empieza a las 3 de la tarde. Si usted no puede venir, le entendemos porque usted tiene que hacer ciertas cosas, pero solamente porque no quiere venir a las 3, eso se llama rebelión. ¿Cómo se llama eso? Pecado. Eso se llama desobediencia. Hermanos, y esas son exactamente las cosas que Pablo llegó a cancelar a los corintios. Hablarles, hermanos, de que la desobediencia de los padres de la antigüedad estaba en ellos y que ahora tenía que haber un cambio porque su rebelión los estaba llevando a la idolatría. Y yo quiero explicar rapidísimo, hermanos, a qué se refería Pablo sobre la idolatría. Pero déjenme le doy dos pasajes más. Jeremías 48:10. Este pasaje es potente en todos los sentidos, aunque es pequeño. En extensión es gigante en verdad. Nos dice que debemos de hacer bien el trabajo que hacemos para el Señor. Y no solo podemos hacerlo, solo podremos hacerlo afirmados en donde, en la obediencia, hermanos. ¿Qué más? Salmo 128. Este salmo, qué bueno que pusieron los versos, hermanos, allá están. ¿Qué dice? Este salmo está dedicado exclusivamente a mostrar los beneficios reservados para quienes obedecen a Dios. La descripción acá es bastante gráfica, conmovedora y apasionante. Al obedecer, nuestra vida y la de nuestra familia fructificará cual vid cargada de uvas. ¿Qué dice el salmo, hermanos? Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda ¿en dónde? En sus caminos. ¿Qué más? Dale otro más. 128:10, hermanos. Perdón, estás equivocado en el verso. Con razón yo sentí que no era el correcto. ¿Cuál es? Oh, ya, tienes razón. Así déjalo, hijo. Estoy viendo otro pasaje. Muy bien, vamos adelante. La iglesia de Corintio estaba mezclada entre cristianismo y paganismo. Mezclada. Déjame le pregunto algo. ¿Usted cree que Dios ama las mezclas? ¿Ah? ¿Usted cree que Dios ama las mezclas? ¿Qué es una mezcla? Estar ahorita en la iglesia y que cuando salgas te vayas a hacer lo malo. ¿Cómo lo hace la iglesia tradicional? ¿Usted se acuerda cuando estaba en la iglesia tradicional, hermano? La grandota esa que tiene muchas imágenes y muchos ídolos, así muchos monos pintados. ¿Se recuerda usted? Yo sí me acuerdo. De chiquito me llevaban mis padres. Eran muy devotos, hermanos. Muy religiosos mis padres. Recuerdo claramente. Cuando me llevaban de vez en cuando, yo gracias a Dios que no hice mi primera comunión. Gracias al Señor. Lamentablemente alguien se tomó el derecho de mojarme la mollerita y decir que ya estaba bautizado y cuando vengo a leer la Biblia resulta que no. Alguien lo hizo por mí, pero yo no lo hice. Y la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado. Entonces primero tiene que tener la capacidad de creer para luego tener el derecho de bautizarse. Pero alguien se tomó la libertad, hermano, de celebrar en mi nombre como ayer, ¿verdad, hermanos? Los niños cumplen años y nosotros comemos, hermanos, en abundancia, en el buen sentido de la palabra, pues. Y gracias por la invitación, pero nos la pasamos muy bien, gracias al Señor, en cada fiesta. Pero el niño, el pobrecito ese él nomás anda viendo sus regalos, él no sabe lo demás. Ahí están los maridos partiendo, hermano, a las lechugas y las cosas esas, y las hermanas ahí tratando de atender a todos los invitados, pero, hermanos, en realidad, para serle bien franco, eso ni necesario es. Pero, bueno, si lo quieren hacer para los niños, pues ya cada quien, ¿verdad? Pero los niños ni saben.
¿Usted se acuerda cuando lo bautizó su mamá o su papá a usted? ¿Se acuerda o no? ¿Pero verdad que sí lo bautizaron? A ti no, mijo. Dale gracias al Señor. No sabe lo que es eso. Porque alguien tomó derecho espiritual sobre nosotros sin nuestro consentimiento. Y nosotros crecimos, hermanos, en ese pensamiento que ya estábamos bautizados, que estábamos bien, cuando ni siquiera sabíamos nada. Pues entrábamos a la iglesia, salíamos a hacer lo malo igual. Y así está la gente. Todos los domingos se preparan para ir a la iglesia. Espero que usted no haga eso, hermano. ¿Y a dónde va? A la iglesia. Y va usted a la iglesia. Aleluya, noches de paz. Noches, ¿verdad? Bien santurrón. Espero que no sea de los que sale de la iglesia directo al antro o a juntarse con sus amigos o amigas, a inhalar droga, a beber licor o a hacer todo lo malo que no le agrada al Señor. Porque eso se llama desobediencia. Aparte que si usted no conoce al Señor, usted no conoce a Jesús. Se le entiende porque usted no ha nacido de nuevo, ni tiene la experiencia de haber conocido a Cristo como Salvador. Se le entiende, usted no tiene temor de Dios, usted no sabe nada de lo que tiene que ver concerniente a Dios. Se le tiene que enseñar. Pero usted que sabe, está en desobediencia. Y la Biblia dice que Dios condena y trata a los desobedientes. ¿Cómo los trata? Hermanos, de una forma u otra. Mire a Sansón, 20 años pecando. Sansón decía, el Señor dijo que yo me tenía que guardar para él, pero a mí me gustan las filisteas y me gusta el vino, me gusta todo lo demás. Y andaba metido, hermano, 20 años el tipo. Hasta que vino el Señor y los entregó en las manos de una filistea. Llega el día que el Señor te entrega las manos de los enemigos. Póngale nota, hermano, porque esto es Biblia. Esto no es una acusación mía, no, esto es Biblia. Y Pablo viene con los corintios y les dice, no ignoréis que vuestros padres estuvieron todos bajo la nube. Todos vieron la gloria de Dios, todos. Pero de muchos de ellos no se agradó el Señor, por eso quedaron tendidos en el desierto. ¿Por qué? Porque en vez de ser buenos ejemplos, terminaron siendo malos ejemplos. Habiendo visto la gloria de Dios, decidieron irse a pecar. Hasta idólatras terminaron, hermano. Y por eso Pablo, cuando ve a los corintios que estaban en el mismo estilo de los padres, les dice, no sean idólatras. Verso 14, por tanto, amados míos, huid ¿de dónde? De la idolatría. Déjeme ponerle un pasaje, yo quiero que me lo busques allá. Está en 1 Samuel cuando dice que la rebelión es como pecado de idolatría, si no me equivoco, y la desobediencia como de hechicería. No recuerdo bien el pasaje, pero es como, búscamelo ahí. Yo te lo busco ahorita aquí rapidísimo. Vas a ver, ahorita aquí lo vamos a encontrar. Está en 1 Samuel. Es pues la rebelión que dice, sí, ahí está. Es como pecado de adivinación, hechicería. Y mire, ahí está más claro, hermano. Y la desobediencia como iniquidad, ¿y qué más dice? Idolatría. Entonces, posiblemente usted se haya estado preguntando por qué es que Pablo está hablando de la desobediencia, por lo mismo, porque cuando una persona desobedece, se convierte en un idólatra, porque está cometiendo iniquidad. ¿Sabe cuál es la iniquidad? Pecado con conciencia, hermanos. Vamos a leerlo, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, el Señor te ha desechado para que seas rey. ¿Está hablándole a quién? A Saúl, bueno, hermano. ¿Cuál fue la condena, hermano, de la desobediencia de Saúl? Ser desechado. ¿Le quitó el Señor el reinado a Saúl? No.
No se lo quitó. Lo desechó como rey. Él murió como rey. Pero murió. Y murieron sus hijos también, para que no hubiera descendencia. Excepto Mefiboset. ¿Se recuerdan? El que estaba inválido. Quedó con vida. Inválido. Exactamente. Un trato severo. ¿Cuál fue la razón? La desobediencia y la rebelión, que conlleva lo mismo. Entonces Pablo les habla a los corintios: señores, ustedes son bien desobedientes. Ya como decir, hermano, a esta altura ustedes ya deberían de comprender lo que dice la palabra de Dios para obedecer. O sea, se le entiende, hermano, a una persona, a un niñito de 1 año, año y fracción, 2 años todavía, 3 años, pero una persona que ya tiene años escuchando la palabra, la Biblia, los mensajes, y no obedece, te espera el trato. Aunque no me diga amén. Hermanos. Y no porque yo sea legalista. Yo no soy legalista. Ahí está la Biblia. Si no fuera así, Pablo no les hubiera dicho a los corintios: huyan de la idolatría, porque la idolatría es como la desobediencia al Señor, como el pecado de iniquidad. Pecas con conciencia, pues. Vamos a ver qué también dice de idolatría el diccionario: práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo. Ok, a un ídolo, póngale atención a esto. Pero también significa amor y admiración excesivo que se siente por una persona o por una cosa, hermano, por algo. Esto puede conducir a cualquier persona a obedecer más a esto que al mismo Dios del cielo. Por eso hay muchos intereses torcidos, hermanos, en la mente de muchas personas que piensan que están bien y están mal. Agreguemos un poquito más a esto: por un carro, por una casa, por un apellido, por un trabajo, etcétera. Todo lo que te lleve al exceso se llama idolatría. Mire cuánta gente, hermano, es idólatra. Puede ser idólatra al dinero y la gente no se da cuenta. Puede ser idólatra al trabajo. ¿Sabe usted eso? Es más importante la obediencia al Señor. Vamos rápido. En pocas palabras, corintios estaban atados a rendir culto en sus reuniones a los ídolos, a los cuales le rendían culto en su pasado. Ellos todavía en el cristianismo seguían rindiendo culto, hermano, y por eso para ellos no era malo. No era malo para ellos. Con muchas iglesias cristianas, ¿verdad?, que practican ciertas cosas y para ellos no es malo, pero para Dios sí. Entonces Pablo les explica en el verso 15: cómo a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Empieza a hablar el apóstol Pablo: juzguen ustedes lo que digo. Verso 16: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Pregunta. Sí, ¿verdad? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Sí, es el pan. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. En pocas palabras, el llamado a participar, hermanos, de las cosas de Dios. ¿Qué representa la comunión, la coinonía? ¿Qué representa el pan, la palabra? ¿Qué representa, hermanos, porque es el cuerpo, no, la palabra? ¿Qué representa la copa, la administración del Espíritu en medio nuestro? ¿Qué es lo que nos va a enseñar a nosotros, hermanos, o preparar? En pocas palabras, la copa viene a ser como el anestesiante para que venga la espada y atraviese y empiece a marcar, empiece a establecer, hermano, una verdadera comunión con Dios y con los hermanos. Eso viene a ser la espada del Espíritu, la palabra, que viene a prácticamente a ministrar a todo el cuerpo. Verso 17: puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Vamos a ver lo que dice acá otra vez. Israel, mire Israel otra vez como ejemplo en lo que no se debe de hacer. Este sería el tercer ejemplo. El primer ejemplo fue que vio la gloria de Dios y desobedeció. El segundo fue que decidió irse a pecar en desobediencia. Y el tercero, que decidió practicar en la iglesia, dentro de la iglesia,
la idolatría. Idolatría es cuando tú pones o interpones algo antes que Dios mismo. Te parece más importante algo que el mismo Dios. Y entonces el Señor lo considera como una idolatría, hermano, de parte del pueblo. Entonces ahí vamos, vean. Las ofrendas que se ofrecían a los ídolos con devoción en su corazón. Mire lo que dice aquí el verso. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificados no son partícipes del altar. Pregunta, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, que sea algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quién los sacrifican? A los demonios. Y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes ¿con quién? Con los demonios, por idólatras. Hermanos, aquí habla aún de celebraciones que tienen que ver con el paganismo, que representa desobediencia. Yo no entiendo por qué si a la iglesia se le predica algo y se le da prueba, la iglesia persiste en desobedecer a Dios. Vea a los hermanos ahorita en el 15 de abril, en el 14 de febrero. ¿En qué otra fecha más está, hermanos? ¿Cuál, por favor? ¿Cuál es octubre o agosto? Octubre, ¿no? Octubre, el Día de los Muertos. ¿Cuál es, hermanos? Mayo. Noviembre, ¿qué más? Octubre, es octubre, ¿no? La fecha del Día de los Muertos. Bueno, acá en Estados Unidos le llaman Día de las Brujas. Iglesias enteras celebrando el Halloween. ¿Cómo se llama eso? Paganismo. Se llama desobediencia. Dejemos eso, hermanos, las tradiciones que parecen inocentes. Todo lo que hemos hablado durante el año, que pareciera algo inocente. Bueno, a Corinto le parecía exactamente igual, que era algo inocente, tranquilo. Y todos lo celebraban a sus ídolos con comida. Usted se va a dar cuenta que casi siempre tiene que ver eso. ¿Se ha dado cuenta usted de eso, hermano? Que una celebración idolátrica tiene que ver o va relacionada con música, con lírica y ¿correcto? Y con comida. Ahora, yo quiero que usted entienda que Pablo no tiene problema con la comida, ni Dios tiene problema con la comida. Con lo que Dios tiene problema, y también los ministros, es con la adoración que se rinde a los ídolos a través de la comida. Pero la comida no tiene ningún problema, la comida no la comemos, hermanos, porque la comida no la hizo el diablo, la hizo el Señor. Pero ¿en base a qué estás tú entregando esa cena? Por ejemplo, cuando hacemos un cumpleaños, ¿en base a qué hacemos el cumpleaños? ¿Usted sabe que hay iglesias cristianas que piensan que es pecado hacer el cumpleaños a los niños? A mí me sorprendió el otro día ver un ministro que puso en las redes sociales que dijo: las piñatas son del diablo, los cumpleaños son del mismo infierno. La dije yo. ¿Cuántas veces he ido al infierno? Dije yo. Hermano, pues ¿cuántos cumpleaños hemos ido? Es una exageración también, no hay que ser tan extremistas, ¿no? Hay que celebrarle el día que el Señor nos permitió nacer. Eso sí, pues las piñatas, usted ya sabe la historia de las piñatas. ¿Ya la conoce la historia de las piñatas usted? ¿O se la cuento yo? ¿Ya la saben? Ah, qué bueno que ya la sabe Marvin. A ver, Marvin, ven y cuéntanoslas. Ven para acá, mijo, y cuéntanoslas. Dices que ya la sabes. ¿Se las cuento o no se las cuento? O si no, traigo a Marvin que se las cuente. ¿Quién quiere que se las cuente? ¿Yo o Marvin? Marvin, pasa Marvin. El pueblo te demanda. El pueblo demanda que el varón venga para acá. Se le quite el bocón, ¿verdad? Yo le voy a contar para hacérsela fácil al varón, hombre. Yo sé que sí se la sabe, pero tal vez le falta algunos detallitos. Bueno, hermanos, las piñatas es un invento chino. Ellos celebran su año nuevo en enero 20, tienen su año nuevo, por cierto, los chinos, y ellos lo que hacen es que meten muchos regalos y promesas dentro
de las piñatas, y cuando ya viene el año nuevo las quiebran porque ellos están declarando que de esa manera van a prosperar en su año. Esa es la onda. La iglesia tradicional en España nos la trasladó y heredó cuando vino la conquista. Y empezaron a decir que era la cabeza del diablo, que hay que pegarle al diablo, hermanos. Y por eso surge la idea de los niños violentos, que yo no estoy de acuerdo con las piñatas. Quiero decírselos, hermanos. Primero porque me asustan. Sí, me asustan. Estoy ahí cerca, hermano. Yo tengo que andar corriendo y cuidando hasta a mi esposa a veces que no le vayan a pegar y me la deformen. Porque salen unos niños con una rabia como que quisieran pegarle a sus padres, hermano. Así están los niños, hermano. Y cuando le pegan, hermano, yo digo, Dios santo, ¿dónde sacarán tanta fuerza? Unas cochinaditas así, hermanos. Y con un palo, pero con qué ira le pegan. No estoy de acuerdo con las piñatas. Soy franco. No me opongo porque es su onda suya, pero yo en la iglesia no estoy de acuerdo con las piñatas porque no creo que sea algo sano. Le involucra ira, violencia. Hermano, descargar la ira. Si usted quiere descargar la furia, vaya a una montaña y grite todo lo que quiera. Hermanos, póngase a trabajar, agarre una pala, haga hoyos y descargue toda la furia. ¿Te acuerdas, mijo, de la furia? Yo tengo a uno aquí que un día me lo llevé a trabajar, hermano. Tengo que contar la historia. Esta es nueva, hermanos. Ay, Dios, andábamos haciendo un trabajito ahí para una construcción hace ya muchos años atrás. Y de repente salió una raíz grandota así, grandota. Y veo a un joven, que no quiero decir quién fue, que estaba, pero hacía más argüende que lo que hacía. Y vengo y le pregunto, ¿qué estás haciendo? Aquí estoy descargando la furia, hermano. Pero eso era porque lo acababa de regañar. Ahí lo omitimos el nombre, pero usted ya sabe quién es. Los que saben, no van a investigar, hermanos. Pero sí, la piñata sí, yo la verdad, yo la descalifico como algo bueno para un cumpleaños. No tiene nada de fascinante. Si usted quiere regalarle dulces a los niños, no les enseñe violencia. Enséñeles mejor otra cosa. Regalen los dulces, hombre. Háganlos, tírelos, riéguelos. A fatigar a su niño, mira, amigo, párate aquí, agarra todos los dulces, tíraselos para que los hermanos o los jóvenes se tiren. Esa onda de andar quebrando, no. Aparte que las piñatas de hoy en día ni sirven, hermano. Un palazo ya se caen las ingratas, no sirven para nada. No, en mi tiempo, hermana Silvia, ¿usted se acuerda de las piñatas de allá de Zacatecas? ¡Ja! Era una olla de veras de barro, hermanos, que valiera la pena. A ver si todos se tiraban. No, rácatelas. De barro, hermano, barro de ese sólido. Ahí sí no caían los niños encima porque sabían que los iban a descalabrar. No, aparte de eso, realmente se hacían piñatas, hermana, con el engrudo. Engrudo. Yo creo que nos ponían a hacer piñatas con un globo. Periódico. Un globo. Inflábamos un globo. Y empezábamos a poner capa tras capa. No, esas piñatas eran inquebrables, hermana. Ahí sí se batallaba. No, las de hoy, un palo ya. El otro día fui contigo, mija, ¿te acuerdas a tu cumpleaños de tu niño? A mí esta pena me dio esa piñata, un palo, los niños la tiraron. Hasta yo andaba agarrando dulces ahí de los que estaban ahí, alando la piñata a ver quién la agarraba primero. ¿Imagina? Es fascinante, pero no es un buen modo de hacerlo. Pero bueno, sigamos adelante. Verso 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, dijo Pablo. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Provocaremos a hacerlo al Señor. Somos más fuertes que Él. Yo ya lo dije anteriormente. No es la comida, sino la intención de seguir adorando ídolos, lo cual sería como una ofrenda a lo que antes adorábamos. Entonces hay que tener cuidado con las celebraciones que hacemos porque a veces en realidad lo que estamos externando es la adoración antigua a lo que teníamos ahora en el Evangelio. Ahora en el Evangelio hagamos algo diferente, hermanos, incluyendo lo que le acabo de mencionar. No vaya a ser que caigamos en idolatría. ¿Cuánto dicen amén?
Van a decir los padres, ay no, pastor, la piñata no nos la quite, por favor. Bueno, es rollo suyo, nomás no me vaya a dañar a nadie. El día que me salga un descalabrado lo demando. Se le quite, por rebelde, ¿verdad? Concluyamos, hermanos, rapidísimo. Tenemos tiempo. Verso 23. Todo me es lícito, dijo Pablo, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el bien del otro. Que dice, todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Se da cuenta? Entonces hay que examinar lo que dice la Biblia. No vaya a ser que seamos idólatras sin saber. Hermanos, yo por eso mejor no le entro tanto a esas cosas, por lo mismo, ni me gustan, y gracias al Señor que no me gustan. Nada de esas cosas. En pocas palabras, lo puedes hacer todo, pero no significa que el Señor esté de acuerdo. Póngale nota a todo, hermano, todo, incluyendo la iglesia. Pero hay que tener cuidado con las mezclas dentro de la iglesia. Cuando alguien le predica a usted un evangelio que se parece a la Biblia, haga caso. Le conviene a usted porque Dios premia la obediencia. Dios castiga la desobediencia, pero premia la obediencia. Deshágase de todo lo que no le agrada al Señor, que le agrada a usted, pero a Dios no le agrada. De todo lo que es comida, coman, dijo Pablo, pero no adoren, no sacrifiquen a los ídolos, porque los sacrifican a los demonios cuando hay aquí en el corazón. Es como aquellas procesiones que nos metían, hermanos, ¿se acuerdan ustedes? Ahí estaba la pobre gente caminando de rodillas, hermano, pensando que agradaban a Dios, llevando grandes cargas encima, otros hasta se golpeaban. ¿No se acuerda usted? O tal vez usted no conoció eso, pero a mí me tocó conocer todo eso para cumplir no sé qué cosas, y no agradaban a Dios de todas maneras, porque la Biblia no aprueba nada de esas cosas. De nada sirve que usted en diciembre le celebre el cumpleaños al baby Jesus, hermano. De nada sirve que se lo celebre el 25 de diciembre y el resto de los días sea un impío, un casi hijo del diablo, haciendo todo lo malo. De nada sirve. ¿De qué sirve que le reconozca al Señor un día y 364 días no lo reconozca? ¿Cuántos días tenemos que aprender a obedecer a Dios? ¿Un día? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuántos? Todos los días. Todos los días vivir en obediencia. Vivir en obediencia no te ata, te engrandece, hermano. Porque te abre puertas de bendición y el Señor empieza a mandarte sus bendiciones, porque Dios no va a premiar la desobediencia, va a premiar la obediencia. Siempre. Entonces, verso 25 dice, coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra, que dice, y su plenitud. Si son invitados en este punto, den testimonio del evangelio. Marcos 16, 16. ¿Qué dice Marcos 16, 16, hermanos? Y 17, perdón. Y 18, que sería el final. ¿Qué dice? Bautizándolos. Dice, no dice bautizándolos. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Empieza a hablar. Todo lo demás, hermano. O sea, si son invitados, haga algo por el evangelio, caray. No haga una reunión nula. Deje algo. En vez de un puño de tonteras, deje una palabra de parte de Dios. Donde quiera que vaya, esfuércese por predicar el evangelio. Haga que la reunión se convierta en una reunión espiritual. No importa, especialmente si son de hermanos. Usted no puede estar en desacuerdo que si usted hace una reunión, esa reunión pueda terminar en oración o en llanto, o en alabanza, o en palabra, qué sé yo, o en algún mensaje. Haga, sea creativo y empuje cuando alguien empiece a hablar, apóyelo. No trate de cambiar el tema, porque eso habla de lo que hay en su corazón, que usted no está sintonizado. Usted anda en otro rollo, pero no está concentrado en obedecer lo que el Espíritu de Dios dice y lo que la palabra del Señor dice. Cuando alguien está conectado y concentrado,
sabe que cada reunión es una oportunidad de predicarle a alguien el evangelio o dejarle una palabra de parte de Dios. No importa quién sea y donde sea. Todo lugar es propicio para poder predicar el evangelio. Todo lugar es propicio para orar por un enfermo, para liberar un endemoniado si es necesario y echar fuera ese demonio. Y no tengan miedo de comer lo que le den. Cómaselo con tranquilo. ¿Qué dice la Biblia? Comerán cosas mortíferas, no les hará daño. ¿Cuántas veces no nos habrán dado algo que es malo, hermanos? Algún dolor de panza nos ha dado, pero el Señor nos ha guardado. ¿Me entiende? No que vaya a pasar. Yo estuve en una iglesia por allá ahora que salí por el área, creo que es el este, yendo para Chicago, hermanos. Y estuve predicando en una iglesia. Me invitaron un par de pastores a un lugar y tenían desconfianza con lo que una hermanita estaba haciendo en la iglesia y me estaban contando la historia de ella, la historia. Y fuimos a un lugar muy lindo, recreativo, hermanos. Nos llevaron ellos muy amablemente, por cierto, pero tenían que tener madurez en esto. Y entonces me estaban contando y exprimiéndome. Me llevaron 2 días a un lugar, a mi esposa y a mí. 2 días o 3, ¿cuántos días fueron en ese lugar? 2 días, ¿verdad? Y allá estuvimos, hermanos, 2 días en ese lugar. Curiosamente fue la fecha del Halloween. Curiosamente, mira usted visto, hermano, yo nunca había visto algo así. Todo un lugar, hermano, de recreación, donde la gente tiene lugares propios ahí para quedarse durante 6 meses, si no me equivoco. Ahí pueden hasta vivir. Hermano, había desfiles de gente vestida media rara que pasaban, toda la gente embriagándose, cantando, cada quien tenía su fiesta y nosotros la nuestra. En medio de todo ese infierno, hablando de la palabra del Señor. Y los pastores me estaban comentando de una hermanita que por ahí resultó que no le tenían confianza porque al parecer hacía ciertas prácticas extrañas, usted ya me entenderá. Y curiosamente, cuando de repente estábamos hablando de la hermanita, llegan los hermanitos a donde estábamos ubicados nosotros enseguida. O ya estaban ahí, ni me acuerdo, pero ahí llegaron. Y me dice, mire pastor, esa es la hermana que le estamos mencionando. Llega la hermanita, hermanos, aleluya. ¿Saben esas hermanitas medio raras? Y bueno, al rato hablando con los pastores y ellos temerosos me dicen, ojalá esta hermana no venga para acá, pastor, porque la verdad no sentimos que hay algo de Dios ahí. Ellos vienen bien preocupados. Y llega la hermanita, yo estoy hablando con el pastor y dice, pastores, les quiero en la mañana invitar a desayunar a mi casa. Enseguida, hermanos. Y el pastor, yo lo miré como volteó y me miró. Yo no dije nada porque yo quería que él decidiera. Hermanos, pues si él era el pastor, él me invitó, ¿no? Y está la hermanita, ¿van a llegar? Dice el pastor, yo la aviso, hermana, ¿ok? Yo la aviso. Bueno, pero no vayan a desayunar porque los quiero invitar a desayunar a los 2 pastores. Yo dije, ya me llevaron a mí de pasada. Dije, muy bien. A la mañana siguiente, el pastor se levanta. Yo me imagino que toda la noche estuvo craneando el hermano, meditando. ¿Será que voy a comer en la casa de esa Brujilda? Digo, esa hermanita, perdón, hermanos. ¿Será que voy a comer? Y yo creo que se levanta tempranito, pastor. ¿Qué ha pensado? ¿Sobre qué, hermano? Va a ir a desayunar con la hermana, con la señora esta. Yo me le quedo viendo, ¿y tú qué piensas? Pastor, yo la verdad, y su esposa, la verdad no quisiéramos ir. No nos inspira confianza. No vaya a ser que nos ponga algo ahí. Yo los dejé, hermanos, ahí. Yo me estaba riendo por dentro. Al final me dicen, entonces, ¿qué, pastor? Ya cuando pasó el tiempito, a la hora del desayuno, que la hermana llegó ahí a hablarnos. Entonces, ¿qué, pastor? ¿Qué dice? ¿Va a ir? Le dije, vamos, hermano, ¿cuál es el problema? Vamos. ¿No has leído que la Biblia dice que con oración todo es santificado? Y yo los motivé. Así van los hermanos pastores, temblando, con la hermanita. Yo los miraba, hermanos. Yo más me reía. Nos sentamos a la mesa.
Hermano, yo lo único que lamento es que la hermana no hubiera sabido hacer chilaquiles, los peores chilaquiles que he comido en mi vida. Es lo único que lamento. Yo me senté a comer, hermanos. Yo miraba a los pastores que estaban con ese miedo, con ese temor. Pero ¿sabe algo? Aún en eso Dios te libra. En eso. No hay poder mágico que el enemigo pueda levantar en contra de los que aman al Señor. ¿Me entiende? Por eso cuando te invite a alguien a comer, dale, hombre, tranquilo, ve y come. De lo que te sirvan, come. Mira lo que dice aquí: si algún creyente los invita y quieren ir, coman de todo lo que les ponga delante sin preguntar nada por motivo de conciencia. Pero si alguien les dice: esto ha sido sacrificado en un templo, no lo coman por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia. Pero no me refiero a la conciencia tuya, sino a la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia de otros? Si yo participo con acción de gracias. Mira, aquí está otro verso. ¿Por qué de ser calumniado por causa de aquello que por lo cual doy gracias? ¿Cuántos creen que Dios puede santificar, hermano, lo malévolo? Ya, hermano, ¿usted cree que no nos han dado nosotros más de alguna cosa mala? Seguro, algunas veces hasta nos han enfermado. Tener cuidado de todas maneras, pero hay que estar siempre firmes en fe, orando. Por eso es importante orar por los alimentos. Hay de aquellos que no oran, ¿verdad? No seas místico en tu manera de interpretar el evangelio. Para ir cerrando, por tanto, ya sea que coman o beban o que hagan otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean ofensivos ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como yo en todo complazco a todos, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Pero ¿cuál es el punto central de Pablo? Obedezcan, para que el Señor los respalde. Obedezcan. No sean insensatos y obedezcan al Señor, hermanos. Porque si no, puede caerse en la idolatría. ¿Qué representa la idolatría? Desobediencia, señores. O sea, la desobediencia es idolatría. Póngase de pie. Demos gracias al Señor. Tenemos 5 minutitos para orar y pedir a Dios, hermanos, e irnos de aquí. Y es más, yo le voy a dejar aquí al anciano que venga y me ayude a orar para que sea más rápido, porque el hermano ya lo veo hasta con hambre. Yo solamente le voy a declarar una palabra. Levante su mano derecha hacia el cielo, hermanos. Vamos rapidísimo hacia el cielo. Una palabra, solamente le voy a declarar: seamos obedientes al Señor y Dios bendecirá nuestra vida. Por eso declaro en el nombre de Jesús en esta tarde un espíritu de obediencia sobre este ministerio. Obediencia a Dios, a su palabra y a las autoridades establecidas. En el nombre de Jesús. Escúchame, es a tu espíritu una palabra de obediencia, hermanos, para que tu vida empiece a desarrollar ese sentir de obedecer a nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Pasa para acá, hijo. Ministerios Levantando la Cosecha. Apóstol Tito Ávila. Washington. Te invita a nuestros servicios en vivo, domingos 10 de la mañana y 2 de la tarde. Casa Ministerial Levantando la Cosecha. Actividad de fortalecimiento, lunes a jueves. Todos los martes, clases de discipulado a las 7 de la noche. Actividades mensuales. Reunión de damas. Primer sábado de cada mes a las 10 de la mañana. Sábados. Oración de las 8 a las 9 de la mañana. Reunión de jóvenes cada tercer sábado del mes a las 2 de la tarde. Búscanos en las redes sociales, YouTube o Facebook como Ministerios Levantando la Cosecha. Peticiones de oración: llamar al área 206-850-6316. Contamos con material bíblico para iglesias, enfocado en crecimiento espiritual.